Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Gracias por conectarse con nosotras. Es jueves 18 de diciembre, Dul, qué rápido. Qué Sí. rápido la semana y el mes. Y el año. Estoy bien, por si te preguntabas. Iba a preguntarte, ¿te ves bien también? Sí, pues estaba viendo que los micros ya se quieren ir de vacaciones, estábamos teniendo unas fallitas, pero todo bien y también muy feliz porque pues ya se acerca el pago del aguinaldo. El 20 de diciembre es el límite que tienen todas las empresas para pagarnos este derecho laboral y sobre todo porque acuérdense, mañana es la posada digital, más adelante les vamos a volver a presentar el correo por si gustan acompañarnos en este cierre de año. Bueno, ya, continúa. Sí, es cierto, qué bueno que recuerdas eso. Ya te iba a dejar. Mis avisos parroquiales. Sí, pero les adelanto de qué hablaremos el día de hoy aquí en Dos con Todo. Pues hay reacciones ya de Rusia y de China que están respaldando al gobierno de Venezuela ante la amenaza de Donald Trump de atacar pues por tierra y sobre todo ante este bloqueo a los petroleros venezolanos. Les vamos a dar los detalles y también les tenemos información de la reacción que da Morena a través de su dirigente Luisa María Alcalde a estas reformas que se están impulsando, bueno, que ya se aprobó en San Luis Potosí, en Nuevo León, pero también se están promoviendo en Michoacán, en Jalisco, para obligar a que la próxima candidatura en 2027 sea exclusivamente para alguna mujer en las gubernaturas. Les vamos a dar los detalles de qué opinan desde Morena. Y Dul, en el Con Todo. Es que ahí estuviste, ¿no? Ah, sí. El desayuno de Morena. Sí, por eso les tengo ahí los detalles. Vas a contarlo detrás de cámaras y todo. Sí. La crónica. Pues en el Con Todo les traemos un tema. Se ha hablado bastante sobre la CATEM como sindicato, ahora muy cercano a la 4T. Pero pues justamente nos pusimos a analizar las fotografías tomadas por el propio gobierno federal de los eventos masivos de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México. Estos sindicatos que antes eran bastante priistas, este corporativismo priista, y que ahora insisten, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum les diga que no vayan, en hacer presencia en el Zócalo, incluso con banderas y con zeppelins. De esto y más, el día de hoy una breve pausa y arrancamos. Sean bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, gracias por conectarse con nosotras aquí en Dos con Todo. Gracias a quienes se van sumando con sus me gusta, con sus comentarios, los vamos leyendo. Les agradezco. Yo todavía no me carga el chat, no puedo empezar a saludarlos. No puedes ver los reclamos, los saludos. No veo nada, pero Pues mira, te leo un reclamo. Eddie Orch Mountain dice, tardan mucho en empezar el programa. Ya les dije que los micrófonos estaban de vacaciones ya y no funcionaban, pero bueno, ya estamos aquí, gracias por la espera. El Chacal te manda saludos, Rodolfo Salas, por supuesto, María de Lourdes también te manda saludos. ¿a ti no? G. Nada más me están mandando saludos. Estoy mandando pasando el memo. Gracias. Y mira, no sé si ya reclamo o qué, pero me encanta el acento chilango de Dulce Olvera. Creo que es un cumplido. No tanto, porque los chilangos hablamos medio ñero, pero bueno. Ya me sonó un cumplido. Ya me cargaron aquí los comentarios. Muchas gracias. Gerardo Meléndez nos envía un superchat. Nos dice, ya falta un día para la celebración. Celebremos con Dos con Todo. Gran equipo y periodismo fresco y honesto. Muchas gracias, Gerardo. Igual Miguel Ayala comenta con una manita así, de con todo. Dos con Todo. Y también Elmo, tiene un nombre muy chistoso, pero
lo dejaré con Elmo, dice que también nos manda saludos y ya está aquí conectado para escuchar las noticias de este jueves. Sandra Liliana dice que ya tenía un rato que no se conectaba. Bienvenida, Sandra. Pues ya nos seguimos, ¿no? Con la información. Dale. Sí, pues ya hay reacciones de Rusia y China ante estas amenazas constantes de Estados Unidos a Venezuela. Las autoridades de Rusia alertaron este jueves del potencial peligro que significa el aumento de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos después de los últimos ataques del ejército estadounidense en aguas del Mar Caribe, que, como les hemos informado, han cobrado la vida de más de 90 personas. El vocero del gobierno de Vladimir Putin dijo que esta situación es un riesgo extremo y reiteró su apoyo a Venezuela. De acuerdo con información de la agencia rusa de noticias TASS, el gobierno ruso mantiene el contacto constante, incluido al más alto nivel. Este vocero añadió que Venezuela es su gran aliado, nuestro socio, y tenemos contacto constante. También confirmó que el presidente ruso Vladimir Putin ha mantenido conversaciones telefónicas recientemente con Nicolás Maduro. De acuerdo con esta información, ambos presidentes hablaron por última vez el 11 de diciembre, cuando intercambiaron posturas sobre el desarrollo de las relaciones entre Rusia y Venezuela. Ahí reafirmaron su compromiso de seguir cooperando en varias áreas. Mientras que en China, las autoridades también mostraron su apoyo al gobierno venezolano ante este bloqueo que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos, el bloqueo que anunció esta semana a los barcos que entran y salen del país. China calificó la decisión como una intimidación unilateral. El vocero del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo en rueda de prensa que apoyan la solicitud de Venezuela para convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad y abordar la creciente presencia militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico. Esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad es la que solicitó el gobierno de Venezuela a la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU, y lo que está diciendo China es: estamos respaldando esta solicitud para que se convoque de emergencia pues a una reunión. El diario chino The Global Times también recogió la siguiente declaración del vocero del ministro de Exteriores de China. Dice: el gobierno de China se opone a toda forma de intimidación unilateral y apoya a los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional. También agregó que Venezuela tiene el derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países. Recuerden que Venezuela y China son socios comerciales y es lo que está diciendo China, pues Venezuela tiene el derecho a cooperar con los países que quieran. Y también agregó que la comunidad internacional comprende y apoya la postura de Venezuela en la defensa de sus legítimos derechos e intereses. Esa es la reacción que tiene el gobierno de China y de Rusia ante estos bloqueos de Estados Unidos. Una de las principales molestias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es precisamente que Venezuela y otros países de América Latina estén volteando también a diversificar su relación comercial con China y ya no solo con Estados Unidos. Entonces ahí está una respuesta del gobierno chino apoyando a Venezuela, este doble asfixia económica al intentar bloquear sus exportaciones de petróleo, que ayer despedíamos el programa diciendo que la propia petrolera, como la Pemex de allá de Venezuela, comunicó que ellos siguen teniendo su comercio normal, más allá de los dichos o publicaciones de Donald Trump. Precisamente el día de ayer arrancamos dando un resumen de lo que había dicho en este mensaje a la nación estadounidense, un mensaje de no más de 20 minutos. Se esperaba, pues con esto de las tensiones precisamente con Venezuela, un posible anuncio de guerra. Por fortuna no fue así, pero lo que sí escuchamos fue una vez más sus ataques xenofóbicos y antiinmigrantes, precisamente contra esta población migrante no autorizada. Entonces, justo el día de hoy es el Día Internacional del Migrante. La presidenta Claudia Sheinbaum lo recuerda al inicio de su conferencia matutina y
a la par de los dichos antimigrantes de Donald Trump anoche, la presidenta recuerda que México se escribe con M de migrante. Ella dice: nunca vamos a estar de acuerdo con las acciones que criminalicen a las y los migrantes. Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo, siempre de cualquier país hacia otro, y al mismo tiempo la protección de las y los migrantes. Siempre dar una alternativa. Migrantes que llegan a México de otros países, buscamos darles alternativas de empleo aquí en México, si así lo desean, o bien de repatriarlos, de regresar a sus países con el apoyo del gobierno en caso de que así lo deseen hacer. Anoche, ¿qué fue lo que dijo particularmente Trump contra esta población? Dijo que lo peor que Biden hizo a Estados Unidos fue la invasión fronteriza, así la llamó. Dice: trajeron a millones de migrantes con nuestro dinero. También los calificó de extranjeros ilegales que se robaron nuestros empleos. Este es un discurso antimigrante que ha repetido una y otra vez desde su primer mandato. De hecho, parte de eso fue que llegó como primer mandatario en 2017, pero ayer fue especialmente cruel, y hoy, en el Día Internacional del Migrante, pues la presidenta de México arropa a los migrantes mexicanos que están allá trabajando. De hecho, traemos la historia de un migrante que perdió a su hijo de 11 años, fue atropellado en Guanajuato, y él decide regresar a despedirlo, y al momento de regresar y tomar un camión es deportado. Ahorita leemos la historia a detalle, pero esto es justamente solo un rostro de lo que está sucediendo y que hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, relata en datos. Destaca que justo la estrategia México te abraza, que se implementó a inicios del mandato de Trump, porque ya se sabía las deportaciones masivas que se venían. Dice que del 20 de enero al 17 de diciembre, casi un año, se han realizado 145.537 repatriaciones, de las que 116.156 fueron terrestres y 29.381 aéreas. Detalló que hay 9 centros de atención con una capacidad en conjunto de 1.800 personas. Justamente están en las entidades fronterizas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, y también del lado de la frontera sur, Chiapas y Tabasco. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salomón Céspedes, dijo que ayer, miércoles 17 de diciembre, el instituto acudió al encuentro, recepción y acompañamiento de lo que llamaron caravana de paisanos organizados. En esta época justo de Navidad, decembrinas y de fiestas, ingresaron 20,000 mexicanos por Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de más de 5,000 vehículos, precisamente para pasar estas fechas con sus familias. A su vez, Roberto Velasco, pues ahora encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se ha encargado de la relación bilateral México-Estados Unidos, detalló que esta semana se concretó la colaboración entre el Consulado General de México en Chicago y organizaciones aliadas en el medio oeste de los Estados Unidos para que cientos de connacionales puedan salir bajo fianza de centros de detención migratoria en caso de que sean detenidas sin orden judicial y no cuenten con antecedentes penales. Esto en los estados de Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Minnesota y Wisconsin. Con ello, hasta 200 personas podrían seguir sus procesos migratorios en libertad conforme a la legislación local y nacional de Estados Unidos. Estos son datos pues precisamente que detallan cómo ha sido este año para los migrantes no documentados allá en Estados Unidos, con no solo Trump acechándolos, también hemos visto parte de su gabinete coincidir con esta política antiinmigrante tan cruel. Ayer se escuchaba a nivel, en este mensaje nacional que da Trump, pero hemos visto a Kristi Noem, su secretaria de Seguridad, pues justamente hacer propaganda de las deportaciones masivas. Ahora sí quiero contarles la historia particular que nos da a conocer Araceli Martínez del diario La Opinión a partir de este día, en el marco del Día Internacional del Migrante. Es la historia de Leonel Salazar. Ya les mostraba a Luis precisamente su fotografía y la fotografía de su esposa y de su hijo de 11 años que falleció este año atropellado allá en Guanajuato mientras él ya estaba trabajando allá en Estados Unidos. Decidió irse a Estados Unidos para obtener dinero y construirles una casa. Esa es lo que le cuenta Leonel a Araceli Martínez. Bueno, cuando a Leonel Salazar le avisaron que su único hijo de 11 años había fallecido, víctima de un atropellamiento en Guanajuato, tomó un autobús en Fresno, California, rumbo a Tijuana,
para abordar desde ahí un avión y luego ya bajar hacia Guanajuato para permitirle dar el último adiós a su hijo, 11 años. A unos cuantos pasos de cruzar a México, los agentes de la patrulla fronteriza se subieron al autobús donde viajaba, pidieron a todos los pasajeros y pasajeras sus documentos para verificar su estatus migratorio. Él era el único no documentado. Esto le dice a Araceli: cuando pierdes a un hijo, estás tan mal en todos los sentidos que crees que ya nada peor puede pasar. Pero lo de migración me hizo sentir más destrozado porque lo único que yo quería era llegar a mi destino para abrazar a mi hijo y despedirlo. Esto se lo cuenta Araceli en una entrevista vía telefónica con el diario La Opinión. Todos en el autobús traían sus papeles, yo era el único indocumentado. Me identifiqué con mi credencial mexicana de elector, dice el mexicano Leonel, de 38 años. Él les explicó a los agentes de la patrulla fronteriza, incluso con fotografías, incluso con el acta de defunción de su hijo, que él ya iba de plano hacia México y su intención era ir a despedir a su hijo. Pero dice, mostraron cero empatía. Hablaba con unos, con otros. Les enseñé las fotos que me habían enviado mi esposa, mi hijo en la caja, la copia del acta de defunción y otras pruebas de que mi niño estaba atendido, pero no le dieron importancia. Me trajeron de un lado a otro hasta que me llevaron a un centro de detención en San Diego. ¿Cuándo fue? Hace 2 años y medio fue cuando Leonel dejó Guanajuato y llegó a trabajar a la ciudad de Kerman en el condado de Fresno, California. Dice, mi esposa, mi hijo y yo éramos felices en México, pero me fui a Estados Unidos porque quería construirles una casa más grande. Me sentía mal porque teníamos un hogar pequeño y deseaba cumplir esa meta. En Kerman, Leonel encontró empleo en una lechería alimentando al ganado y ordeñando vacas. Su vida fue trabajar duro para mandar dinero a su familia hasta el 11 de junio, el día que atropellaron a su hijo. Él lo recuerda así. Era un día normal cuando me avisaron lo que había pasado con mi hijo, Gael Salazar Ornelas. Creo que salí ese mismo día de la emergencia. Tomé el autobús en Fresno y el viaje iba bien. Eran como las 7 u 8 de la noche cuando ya en el camión, en fila para entrar a México, subieron los oficiales de migración a revisar documentos para saber si estábamos legalmente en los Estados Unidos. Debido a que él era el único sin estatus migratorio, lo bajaron del autobús y lo detuvieron a pesar de que les explicó una y otra vez, incluso con el acta de defunción, que su única intención era ir a despedir a su hijo. Antes de que me quitaran el teléfono, alcancé a llamar a mi esposa para decirle que me había agarrado migración. Imagínense el dolor que yo ya traía por la pérdida de mi hijo y se me disparó al pensar que no iba a llegar a despedir. Es parte de la historia que comparte Araceli en el diario La Opinión. Finalmente en la nota dice que sí logra llegar a despedirlo, luego de que ya detenido en San Diego le dieron unos tips para salir inmediatamente. Pues Jules, es la historia de Leonel Salazar que nos muestra parte también de la insensibilidad constante, ¿no?, que están mostrando autoridades estadounidenses con las personas que migran a su país y que aportan también muchísimo a esa nación. Entonces esta historia la encuentran completa aquí en Sin embargo MX y también en el diario La Opinión, ya los decías, la reporteó Araceli Martínez. Uh-huh. Y Dul, pues para seguir hablando justamente de Estados Unidos, te doy pie a que hablemos ahora de Eduardo Verástegui y de el empresario Ricardo Salinas Pliego, porque están presumiendo, sí, es un cambio completamente de tema, pero están presumiendo que van a Estados Unidos. Salinas Pliego está incluso compartiendo en su cuenta de X fotografías, contento ya. Pues está ironizando con el tema de las visas, porque este año acuérdense que pues a varios políticos, incluyendo de Morena, se les revocó por parte de los Estados Unidos por sospechas de presuntos nexos con el crimen organizado y demás. Y pues es fin de año. Y Donald Trump, además de ser presidente de Estados Unidos y empresario y ahorita estar en medio del escándalo de Epstein, tiene una mansión en Mar-a-Lago donde pues, básicamente es un club donde si tú pagas tu boleto, pues puedes acudir y ya codearte con el presidente de los Estados Unidos, aunque
este presidente no te fume, no te conozca. Si bien decías que a Verástegui sí lo conoce porque antes de ser presidente se reunían en la famosa CEPAC, Sí. Pues Salinas Pliego presume que fue invitado. Sí, Dul. Pues al menos Verástegui sí tiene como antecedente un video de hace unos años donde está con Donald Trump y Donald Trump le dice, lo abraza y sí lo menciona como alguien que está aspirando a la presidencia en México. Entonces, bueno, al menos a él sí lo ubica. Y sí, Salinas Pliego pues solo está compartiendo ahí en su X las fotos del avión y Compartiendo, pues, presumiendo, yo diría, y es bastante contrastante porque venimos pues justamente de hablar lo que han estado viviendo los migrantes no documentados todo este mandato de Donald Trump en el segundo este año en particular, que agudizó todas sus políticas anti-inmigración, y vemos a este par de ricos con visa, porque justo tienen dinero, aunque sea mal habido, pudiendo no solo viajar y divertirse este fin de año, sino pues presumiendo que se codean con el presidente de los Estados Unidos. Por algo puso ahí esa fotografía del avión de Trump. Eso por el lado de Salinas Pliego, tiene dinero para pagar este boleto, pero bueno, se aferra a no cumplir el mandato ya del SAT de pagar sus impuestos. Y de Verástegui también, acuérdense que en estos últimos meses se ha intensificado meterle dinero a medios de derecha. Que retuitea Verástegui es uno de ellos. A ver si me ayuda justo Luis, porque no lo tengo. Aquí está. Es la ultraderecha, este medio que le están metiendo dinero. Se presentan como un medio que rompe con las narrativas globalistas del mundo digital, pero justo se pasan, pues déjaselo paso para no hablar al aire. Sí, mira, mientras lo buscas, Ahí está. Bueno, lo que nos ayudan aquí a mostrárselos, es importante, Dul, recordar que pues Verástegui está dándose el tiempo de viajar a Estados Unidos, está contento porque va a reunirse con Trump. Y acá en México su aspiración de crear un partido político, pues nada más no avanzó. Ahí está, mira. Vean, es esto lo que les comento. La ultraderecha es este medio, uno de los medios que le están metiendo dinero para, pues justo hablar desde la perspectiva de la ultraderecha en México y a nivel internacional. Pues Verástegui es justo uno de ellos. La ultraderecha, este medio lo presenta así: el activista y productor de cine Eduardo Verástegui es invitado, o sea, ahí sí están diciendo que fue invitado a la recepción navideña del presidente Trump en la Casa Blanca. Lo presentan como última hora y algo espectacular, y él lo confirma comentando lo siguiente: México y Estados Unidos no solo somos vecinos, somos hermanos, y como todo hermano hay momentos de acuerdo y momentos de desacuerdo, pero al final del día el lazo permanece. Seguimos siendo hermanos para siempre. Hoy más unidos que nunca, unidos en Cristo. Feliz Navidad para ti y para mí, para Estados Unidos y para México, y feliz Navidad para el mundo entero. Es pues el que ya es un actor guadalupano. Bien recuerdas, quiso ser candidato a la presidencia, no alcanzó las firmas, solo obtuvo en su bastión, que es el Bajío, donde pues están todavía un sector bastante ultraconservador. Y también pues apoya esto de Viva Cristo Rey, frases que vimos, por ejemplo, en en la penúltima marcha de la generación Z, porque la última fue el fin de semana y creo que les fue peor que el 20 de noviembre, pero bueno, eso ya son otros temas. Sí, Dul, pues también este mensaje que escribe Verástegui en su cuenta de X, de tenemos diferencias, pero ya nos volvemos a encontrar, y esta felicitación, pues también tiene como antecedente que en octubre se anunció la cancelación en México de la CEPAC, de la Conferencia Política de Acción Conservadora. Estaba programada para mediados de noviembre en la Ciudad de México, pero se canceló, dijeron que se pospondría después de que Eduardo Verástegui escribió críticas a Javier Milei, el presidente de Argentina, en su cuenta de X. Incluso él confirma en octubre de este año, en su cuenta de X, que después de criticar al presidente también de ultraderecha, Javier Milei, pues recibió
ofensas, recibió críticas de los seguidores de Milei. Entonces anuncian que la CEPAC en México, que estaba programada para noviembre de este año, se canceló. Pues un poco el antecedente de por qué dice que tienen diferencias, pero ya se están arreglando. Y lo que te decía también de los partidos, el partido que quería crear Eduardo Verástegui, lo dijo así en pasado porque la última actualización que tiene el INE, que es del 16 de diciembre, de las personas que se han afiliado a este movimiento nacional Viva México, como le nombró Verástegui a su intento de partido político, tiene apenas 15,740 afiliaciones a través de la aplicación móvil del INE. Digo apenas, Dul, porque el requisito del INE son, ahorita me regreso a darles el dato exacto, pero son más de 250,000 afiliaciones, entonces él tiene 15,000. Pues ya su objetivo de crear el partido pues está muy, muy lejano. Ya chafió. Sí. Pero bueno, va a cenar con Donald Trump en Mar-a-Lago. Sí, ya está contento porque ya va a cenar entre ricos. Pues hablando de cenas entre ricos, bueno, no entre ricos, pero compártenos el desayuno de fin de año que da la Fuente Morena. Sí, bueno, un poco desayuno entre ricos porque Morena es el partido que más dinero tiene, pues es el partido que más gobierna, entonces tiene más recursos que otros partidos. Y acuérdense que aunque la promesa o el compromiso que hizo en su momento el expresidente López Obrador de regresar partes de estos recursos, una acción que sí hizo Mario Delgado cuando fue dirigente entre el 2020 y el 2021, pues sí, Morena es el partido con más recursos y no se ven intenciones de replicar esta cuestión de regresar parte de los recursos al gobierno federal, aunque sí están diciendo que en su propuesta de reforma electoral van a incluir el cortarle el presupuesto a partidos. Bueno, sí te doy más detalles de cómo estuvo este encuentro con los medios de comunicación, con la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde. En este encuentro se realizó esta mañana en la Ciudad de México. La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, defendió que llevarán a la Suprema Corte de Justicia la solicitud para que definan si es constitucional o no las reformas que se promovieron en San Luis Potosí y en Nuevo León, que están obligando a los partidos a postular solo a mujeres para las gubernaturas de 2027. Luisa María Alcalde dijo que ya cuando se respetan las reglas de paridad, todos los partidos pueden seguir abriendo la participación de las mujeres en estos cargos, pero también lo que está alertando es que no solo es San Luis Potosí y Nuevo León, también han visto casos similares en Michoacán, Tlaxcala y municipios de Jalisco, es decir, casos en los que desde el Congreso local están promoviendo que se establezca la obligación de solo postular a mujeres para las candidaturas en 2027. Por eso están diciendo que van a llevar desde Morena una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte para que ya defina de una vez por todas cuál es la postura sobre este tema y que si define que es inconstitucional, pues ya no se siga debatiendo en otros estados. Le cuestionaron a la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, si esto pone en riesgo la alianza particularmente con el Partido Verde en San Luis Potosí, porque en San Luis Potosí, pues esta ley se ha leído como una reforma para favorecer a la senadora Ruth González, esposa del gobernador del mismo partido, del Partido Verde. Ella dice que no, que la alianza entre el Partido Verde, la alianza con el Partido del Trabajo es fuerte, entonces la promoción de esta acción de inconstitucionalidad no pone en riesgo a la alianza y también asegura no va en contra de algún partido en específico, es en general a todos los que están promoviendo estas reformas en sus estados. Vamos a escuchar qué dijo la dirigente de Morena. Respecto al tema de la reciente ley aprobada en San Luis Potosí, decirles que nosotros consideramos que debe ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación
la que determine si este tipo de modificaciones legales y constitucionales empatan con la Constitución. Creemos que resulta inconstitucional, no solo en el caso de San Luis, no es un asunto específico de San Luis ni del gobernador. Hay diferentes propuestas legislativas en varios estados. Esto se está proponiendo también para que suceda en Nuevo León. Ya lo empezamos a ver también en municipios, en Jalisco, pero también hay iniciativas en Michoacán, hay en Tlaxcala. Pues la Corte debe pronunciarse. Sí, es constitucional. ¿Qué consideramos nosotros? Que establecer en la ley que haya alternancia. Vamos a suponer que en verdad la intención fuese promover a las mujeres y que entonces se determina que sea mujer la próxima gobernadora. Y después tiene que ser hombre, y después mujer, y después hombre. ¿Y qué pasa cuando se obliga a que sea hombre si tenemos una líder mujer con mucho liderazgo que pudiese ser gobernadora? Oiga, no, usted no le toca, no puede ser. Aunque tenga un liderazgo fuerte, una mujer ahora le toca a hombre. Entonces, limitaríamos esa posibilidad. ¿Qué es lo que hoy se establece como una norma constitucional que debemos cumplir todos los partidos? En el caso, por ejemplo, de la contienda del 27, tenemos que llevar mitad hombres y mitad mujeres. Como no es par, en el caso de 17, entonces tendríamos los partidos que llevar mínimo 9 mujeres y 8 hombres. Incluso hay una regla adicional. Tienes que tomar en cuenta competitividad. No puedes mandar a las mujeres a los estados menos competitivos. Entonces, esa regla ha sido una regla por la cual incluso luchamos nosotros en Morena para abrir espacios a la participación política de las mujeres. Eso nos ha llevado a tener hoy muchas gobernadoras. Y claro que consideramos que para el 27 tenemos muchas mujeres muy bien posicionadas para poder llevar 9 mujeres mínimo como candidatas a los gobiernos estatales. Entonces, establecer de manera obligada en las entidades federativas a que sea cierto género y la alternancia, pues consideramos que no es constitucional y que podría incluso afectar la propia participación de las mujeres, no en esta, pero en las siguientes. Y también no puede haber, ahora sí que a contentillo de, ahora me gustaría que sea mujer, ahora me gustaría que en este municipio sea alternado y como es mujer, pues ahora que sea hombre, ¿no? Entonces, respetando las reglas de paridad, todos los partidos, pues vamos a seguir abriendo a la participación de las mujeres. Lo otro resulta, creo yo, pues una simulación de una acción en favor de las mujeres. Pero que sea la Suprema Corte de Justicia la que determine, porque no solo es el caso de San Luis, debe haber ya una determinación para que pueda ser acatada por todas las entidades federativas. Gracias por continuar con nosotras esta noche de jueves. Vamos con la gustada sección de El Con Todo. Justo hablando de Morena, hablemos de los sindicatos como CENTE con S, como la CROC, y también como el sindicato de Pemex, que antes pues hacían eventos masivos para el PRI y ahora pragmáticamente están con Morena. Vamos pues con el Con Todo. Bueno, pues te decía, Mon, esta fue petición del jefe de investigación Álvaro Delgado, pues justamente hacer este contraste de cuando los sindicatos de antaño del famoso corporativismo priista, pues precisamente apoyaban a los empresarios y al régimen del PRI, y ahora pues para mantenerse a flote
ahora están con Morena y asistiendo y marcando presencia en los eventos masivos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le pasé a Luis varias fotos tomadas justamente por el equipo de gobierno federal, tanto de el 5 de octubre, el domingo 5 de octubre, cuando fue el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como el 6 de diciembre, para lo que ellos llamaron celebrar los 7 años de transformación. Pareciera casi la misma imagen, solo son detalles, pero ahí se ve claramente pues es como si yo te invitara a un lugar, Mon, y a fuerzas quisieras remarcar que me estás apoyando con toda mi familia, mis vecinos, todos. Operación política, pues, mostrar músculo. Esas banderas naranjas que ven tanto el 6 de diciembre como el 5 de octubre son del CENTE, con ese, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Antes, pues justamente apoyaba al PRI cuando la lideresa magisterial era Elba Ester Gordillo. Bueno, eso también se vio la presencia del sindicato de Pemex, de Petróleos Mexicanos, STPRM, antes Deschamps, Romero Deschamps, que murió impune, y ahora Ricardo Aldana, un líder sindical que pues muy cercano a Romero Deschamps, participó en el Pemex Gate y se reeligió recientemente entre señalamientos de petroleros disidentes de que se les obligó a votar por él, a pesar de que la reforma laboral pues ya está tratando de garantizar elecciones libres en sindicatos. También el que más me llama la atención que estuvo el 6 de diciembre son los de CROC, porque son todos estos brazos sindicales del PRI, empezando por la CTM, pero también el CROC. Se ve en la esquina del edificio, se ve un letrero blanco con letras negras, CROC, y abajo con letreros blancos y letras rojas, se forma CROC. Ajá. Ahí se pierden un poco al fondo, pero ahí estaban marcando, diciéndole, presidenta Claudia Sheinbaum, estamos con usted. Y también estuvieron por ahí el sindicato de ferrocarrileros. Bueno, pues justamente hay que subrayar que la propia presidenta Claudia Sheinbaum, desde la vez del 5 de octubre, el domingo 5 de octubre, que vio la presencia de estos sindicatos pues no tan placenteros en épocas del corporativismo priista, estaba CENTE, estaba el Dragón de Adrián Rubalcaba, estaba CATEM y demás. Ella afirmó un día después de su informe de gobierno en el Zócalo capitalino, precisamente a pregunta expresa sobre la presencia masiva de organizaciones sindicales, campesinas, obreras y empresariales: nosotros estamos en contra del corporativismo que se dio durante toda la época del priismo. Para hacer memoria, el corporativismo fue una de las columnas estructurales del régimen de la época del PRI, y ese régimen utilizó a estos sindicatos para beneficiar a los empresarios protegidos a costa del salario de los trabajadores. Ella dice, no estamos con esto, estamos en contra del corporativismo, lo dice el 5 de octubre, y el 6 de diciembre hicieron oídos sordos porque volvieron a ir, por ejemplo, los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los de Naranjita. Y también bastante presencia volvieron a estar los de la CATEM. Ahora, vamos a empezar con el caso de CENTE contra CENTE, es decir, CENTE con S contra CENTE con C. Actualmente el líder magisterial del CENTE es el senador de Morena, Alfonso Cepeda Salas. Hemos hablado de él recientemente porque fue uno de los que se comprometió con la denominada Cuarta Transformación a afiliar. Primero prometió a 1.5 millones de profesores afiliarlos a Morena, y ya después fue más ambicioso y dijo, si esos profesores convencen a sus familias y a sus amigos, podemos llegar a final del ciclo escolar en julio próximo a 5 millones de militantes. Fue lo que ofreció. En su momento lo dimos a conocer aquí en Sin embargo. Bueno, él cuenta con un escaño en el Senado, como en tiempos del priismo contaba, por ejemplo, Carlos Aceves del Olmo, que siempre tuvo un lugar en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, en ese entonces del PRI. Ahora, por supuesto, es del Morena, Alfonso Cepeda Salas, y ha sido pues bastante pragmático, incluso ya domina muy bien el discurso de la denominada 4T.
Vamos a escuchar lo que él dijo el Día del Maestro. Ahí estaba presente la presidenta Claudia Sheinbaum. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la pluralidad de ideas y la democracia sindical son valores que ejercemos de manera permanente. La unidad sindical es un principio irreductible. Nos cohesiona la representación de la base trabajadora para la defensa y reivindicación de sus derechos e intereses de clase. Luchamos, claro, por mejores condiciones de vida, por más y mejores prestaciones económicas, de salud y de seguridad social, de actualización y superación profesional. Pero luchamos también por el bienestar y el progreso del pueblo, por la educación de todas y todos los mexicanos. Trascendemos la representación laboral para participar en la consolidación de un proyecto nacional popular con un claro sentido de justicia a favor de los que menos tienen. Como parte de nuestra pluralidad, hay dentro del sindicato expresiones que, desde la urgencia o la presión, proponen caminos distintos a los que nuestras bases nos señalaron en la consulta nacional para conformar el pliego nacional de demandas que entregamos el 4 de febrero al maestro Mario Delgado Carrillo. A las compañeras y compañeros que impulsan medidas como el paro de labores, les decimos con respeto, pero con firmeza: entendemos su indignación, coincidimos con sus demandas, pero no compartimos sus métodos de lucha. ¿Por qué? Porque afectar a nuestros estudiantes, más que una medida de presión sobre el gobierno, es más una herida a nuestras comunidades educativas. Nosotros creemos en la fuerza de la organización, no en la imposición. Creemos en el diálogo estratégico, no en la confrontación. Cuando negociamos, no claudicamos, transformamos. Cada conquista en la mesa de diálogo, desde aumentos salariales y en prestaciones, desde condiciones laborales como la basificación hasta el retiro de la iniciativa de reforma del ISSSTE, son prueba de ello. Precisamente lo que era el corporativismo en tiempos del PRI era que los sindicatos en teoría tenían que defender los derechos laborales de los trabajadores, el salario, prestaciones, seguro social y demás, pero pues justamente fusionados con el régimen de ese entonces beneficiaban a los empresarios. Ahora pues ya abiertamente lo dice el líder magisterial: trascendemos la representación laboral para participar en la consolidación de este proyecto denominado Cuarta Transformación. Hay que ser justos, Mon. Por supuesto que durante la denominada Cuarta Transformación ha aumentado el salario mínimo desde 2018 154%, algo que en el periodo neoliberal no pasó porque siempre decían y reproducían el mito de que iba a alterar la inflación, lo cual no fue cierto. Y al aumentar el salario mínimo, junto con los programas sociales, también más de 13 millones de personas salieron del nivel de pobreza. Pero también vemos todavía estas prácticas corporativistas en el caso de la CATEM, muy mencionado últimamente por presuntos nexos con extorsión en Durango y en Sonora, porque justamente el diputado de Morena y líder sindical de la CATEM, Pedro Aces, es el que está impulsando que la reforma para reducir de 48 a 40 horas laborales sea gradual hasta 2030 y con ello pues justamente nos retrasen respecto a otros países como el propio Chile. Y Pedro Aces pues es amigazo de Carlos Slim, otro magnate en contra de que los trabajadores trabajen solo 40 horas y con ello tengan tiempo pues para vivir. Ahí está un caso actual de eso. Y también te sorprendía estos 5 millones que ofrece el líder del CENTE. Sí, me sorprende porque hoy también en el desayuno
con medios de Morena, que encabeza Morena, hacen el anuncio de que ya alcanzaron los 10 millones de afiliados en este año. Recuerden que en enero iniciaron una campaña para afiliar a personas en las distintas entidades. Bueno, dijeron que ya alcanzaron los 10 millones, que ya van a presentar estos datos al INE. Bueno, pues él está prometiendo también millones de afiliados. Quién sabe cuántos serán ahora del CENTE, que ya están pues inscritos en Morena. Sí, cuestiona Giselao Álvarez, 9637. ¿Por qué los maestros siguen con estos liderazgos tan poco éticos? El cambio debe venir también de los trabajadores. Pues justo así el contraste muy radical entre los del CENTE con ese, que lo hicieron con el Bester Gordillo, con el PRI, y ahora lo hacen con Morena, liderados por este personaje senador, y el CENTE con C, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se van al extremo ellos porque pues justo vimos este año bloqueos y manifestaciones de estos profesores pidiendo una jubilación digna al eliminar la ley del ISSSTE 2007, pero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay dinero que alcance para absorber esas jubilaciones, y por eso pues tanto esos profesores como toda la clase trabajadora tenemos que chutarnos este modelo llamado ahora de Afores, que es tripartita y que pues sí es bastante neoliberal, pero pues ya no hay recursos públicos que alcance para una jubilación digna. Ahora me paso rápidamente al otro caso terrible de aquel domingo 5 de octubre. Le mandé a Luis una fotografía donde se ven varios zeppelins volando y la presidenta Claudia Sheinbaum saludando entre papelitos cayendo, porque uno de estos zeppelins dice tal cual Ricardo Aldana, es decir, el líder sindical de Pemex, muy muy cercano al líder charro Carlos Romero Deschamps, corruptazo, y pues el Aldana participó en el Pemex Gate cuando fue tesorero del sindicato. Les decía que la reforma laboral de 2019 impulsada por la Secretaría del Trabajo plantea un voto libre y secreto en los sindicatos, pero la elección en 2022 y reelección en 2024 de Aldana ha sido señalada por petroleros disidentes de reproducir los mismos vicios del corporativismo. Esos naranjitas son los del CENTE, pero los de Aldana, los zeppelins de Aldana se vieron sobre todo el 5 de octubre de 2025. Son fotografías tomadas por el propio equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay mucha tela de qué cortar de Aldana, es pues igual de corrupto que Deschamps, y varios petroleros en la elección de 2022 señalaron que, y nos compartieron en su momento esas capturas de pantalla de WhatsApp donde los obligaban a decir ya voté por Aldana y mandar la fotografía, como en los viejos tiempos, a pesar de ya esta reforma laboral y la Secretaría del Trabajo pues tratando de que por cierto el secretario del Trabajo Marat Bolaños estuvo presente en la asamblea ordinaria de la CTM. Pues sí. Sí, y a mí lo que sí me sorprende mucho es esta necesidad de gritar que ahí estuvieron, no nada más con las banderas, no basta con que todos lleven la bandera, la gorra del mismo color, sino estos globos gigantes que que además ni siquiera dejan ver a la gente que está, por ejemplo, más atrás y que sí quiere ver una de las pantallas, ¿ves? O sea, y que hacerlo, eso fue el 5 de octubre, pero el 6 de diciembre, a pesar de que la presidenta dijo que no lo hicieran, volvieron a hacerlo, y eso la llevó a una vez más rechazar pues el famoso acarreo, porque se circularon bastantes fotografías de maestros del CENTE con sus lonches en plásticos de un solo uso. Entonces ella dice: siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva o cambio de participar en un evento, no debe ocurrir, nunca lo vamos a aprobar, no es la manera en cómo nosotros actuamos ni la que utilizamos para convocar a una movilización, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum después de la marcha del Tigre del 6 de diciembre, cuando se vio incluso de la CROC. Ya para cerrar y que se den una idea de que no solo Pedro Aces es uno de los líderes sindicales más cuestionados, también lo es Ricardo Aldana, pero ha pasado muy desapercibido, es igual de corruptazo que Romero Deschamps.
El medio especializado en energía Global Energy publicó este mes que empresas ligadas a los hijos del líder del sindicato de Pemex, Ricardo y Luis Antonio Aldana Patrón, han obtenido contratos de la Sedena o el IMSS para venderle diésel, esto en 2023 y 2024, a nombre de la sonorense Gas Azul de Nogales, es decir, utilizan empresas fachada para obtener contratos millonarios de tanto Sedena. Sedena lo utilizó, por ejemplo, para el Tren Maya, este diésel, o bien de el IMSS. Dul, mira un comentario que nos deja aquí en el chat Javier Miriam. Dice nuestra pregunta, ¿por qué estos líderes deben tener puestos o cargos en el legislativo? Y esto, la propia Morena es cómplice. Pues está el caso de Pedro Aces, el dirigente de la CATEM, que está ahí en el Congreso. Pues depende de con qué perspectiva lo quieras mirar. Se supone que en la Cámara de Diputados y en la de Senadores debe haber representantes de varios sectores poblacionales, incluyendo de pues la clase obrera trabajadora. Pero pues justamente no están ahí para representar intereses de la clase obrera trabajadora, sino ya hubiéramos visto la aprobación de la reforma de las 40 horas ya. Y bueno, la de la ley sí ya se estuvo cabildeando, pero pues los empleadores ni la cumplen. O bien vemos lo que estamos viendo con ACES y con Cepeda en el Senado por parte del CENTE, pues legislar a favor del empresariado, lo cual es corporativismo. La presidenta desde el Poder Ejecutivo lo rechaza, pero en el Poder Legislativo lo están haciendo. Y en la plancha del Zócalo también. Sí, no. Por si tenías duda de si lo hacían, pues ahí también ponen sus globos gigantes en estos eventos. Hablando de eventos y globos gigantes, Mon. Vamos a hacer... Y acarreados, porque pues, yo creo que sí, ¿no? Pues solo así vamos a inflar esto. No nos eches la sal así. A ver, vamos a hacer una pausa para el cierre y ya... Venimos con el acarreo. Y hablamos un poquito más de... Yo no creo que haya acarreo, pero vamos al cierre con la información que les preparamos. ¿Qué le pedimos por favor a Luis Mata desde Operaciones que nos proyecte la invitación para la tan esperada posada digital de Dos con Todo, que es el día de mañana? Que infle un globo grandotote con nuestros nombres. No sé dónde dejé el globo del primer año, pero bueno. Para quienes no están enterados, el día de mañana, 19 de diciembre, alrededor de las 8:40 de la noche, vamos a despedir el año en una posada digital. Ustedes van a poder ingresar en un Zoom, si así lo deciden, enviando un correo a contacto@gmail.com. Ya recibimos algunos, todavía están a tiempo de hacerlo y pues mañana nos vemos para celebrar este fin de año. Sí, manden por favor sus correos para que podamos desmentir a Dul diciendo que vamos a tener acarreados. Yo creo que sí va a ser orgánico esto, Dul. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, bueno. Pues ahí está la información, contacto, sin embargo, @gmail.com. Mañana, viernes, los esperamos aquí en el programa Dos con Todo. Iniciamos a las 8 para que vayan conectándose y estén pues atentas a esta posada. Nos va a dar mucho gusto celebrar con ustedes. Estoy emocionada porque por fin voy a conocer a Rodolfo Salas. Él fue creo que de los primeros en enviar su correo. Dice que ya le confirmaron desde producción. Y pues a ver, se va a poner bueno el día de mañana. Mira, Renacido dice que él sí viene de acarreado, que él sí va. Dice desde producción Ilse García que hoy mismo, jueves 18 de diciembre, les vamos a enviar la liga ya de Zoom a las 9:30 de la noche para que pues ya mañana estén listos para ingresar cuando se nos indique desde producción. Sí, Dul. Y mira, yo ya otra vez confirmo mi teoría de que va a ser orgánico. La gente que se va a sumar, Gerardo nos dice, nosotros somos seguidores, no acarreados. ¿Ya viste? Sí, justo le había preguntado a María Romero y a Gerardo, fieles seguidores y padrinos de este programa, si ya habían mandado su correo. Están a tiempo, contacto, sin embargo, @gmail.com. Ahí los esperamos a todos y todas. Sí, Dul, va a estar bueno conversar con todos y todas ustedes, porque luego también nos decían que estos postcréditos, pero pues nosotros no los hacemos como en Café Noticias, salimos ya más tarde, pero nos va a dar gusto
Chismear. Sí, chismear y que estas fiestas navideñas las iniciemos con ustedes. Pues con eso nos despedimos, creo que cumplimos la cuota de una nota positiva en el cierre. Sí. Ya es jueves, como Sí. quieran verlo. Mira, aquí dicen que se les ha pasado rápido el programa. Yo creo que también estamos acostumbrándonos al cambio. Iniciábamos 8:30. Ujú. Entonces, ahora que Pedro Mellado terminó ese ciclo en puntos y comas, pues estábamos iniciando a las 8 y llegan y también nos comentan que se conectan un poquito pues desfasados porque estamos adaptándonos a este horario, pero les agradecemos mucho por conectarse, ya sea a la mitad, si le regresan, ya saben que los cortes los encuentran, los cortes de estos videos, de estas notas, aquí en Sin Embargo al Aire y en el canal hermano Estudio P. Pues dice Baluz, ha sido un gusto tenerlos de compañía informándonos y formándonos, Dulce Olvera y Montserrat Antúnez. Dice Dolores Alemán, los que oyen y los que no podemos asistir, pues pues se va a quedar grabado para que Sí. puedan revisar pues la celebración. Dice María Luisa que no va a poder estar presente, pero pues sí estuvo presente durante este año saludándonos, ya se metió un comercial. No, sí. A mí se me metió A uno, ti, pero bueno, no, yo aquí cada sigo. algoritmo es distinto. Sí, yo aquí sigo viéndolos y escuchándote a la par. Y sí, Dul, pues gracias por conectarse. Nos vemos mañana. Ya es viernes, Sí. descansen, gracias a Luis Mata en operaciones y a Ilse en producción.